mantener la atención por más tiempo es un poquito más difícil, ¿verdad? Bueno, la idea entonces hoy es, en una primera parte, eh, ver lo que sería flexión oblicua y compuesta. Al momento habíamos trabajado ya con flexión compuesta y en un momento en la clase anterior yo les había mostrado el, el sistema em, de referencia del primer cuadrante, ¿verdad? Para la hora de determinar los signos de los momentos flectores. Y les había dicho que eso eventualmente es más simple para ejercicios en donde yo tenga que tener flexión o tenga, ¿verdad? Ejercicios, perdón, flexión oblicua o flexión oblicua y compuesta. Entonces, lo primero que debemos identificar, si es que le voy a poner nombres, ¿verdad? Voy a tener sigma X, va a ser alguna normal sobre área, entonces voy a tener una carga axial, puede ser centrada o excéntrica, da igual. Voy a tener un momento alrededor de un eje, entonces el efecto de alguna flexión simple, MZ, por ejemplo. Y además de eso, voy a tener ahora el momento respecto al otro eje. En este caso, para poder usar estas fórmulas, fíjense que todas son fórmulas centroidales, por lo tanto, centroidales principales, ¿verdad? Por lo tanto, mi sistema de ejes debe ser tal que sean ejes centroidales y principales, es decir, el producto de inercia ZI o IZ sea cero. Si no es cero, la expresión se vuelve un poquitito más compleja, ¿verdad? Un poco más argel nada más. Hoy quizás no vamos a ver eso, en la siguiente clase sí vamos a ver cuando el sistema de ejes no es principal. Cuando tengo un sistema de ejes no principal, por ejemplo, tengo un perfil ángulo, yo tomo por defecto, digamos, este par de ejes, ¿ok? Y le llamo a este eje Z, este es el eje Y. Ninguno de esos ejes es un eje de simetría, por lo tanto no es un eje principal de inercia, ¿verdad? No necesariamente. Sin embargo, si yo tomaba estos ejes, el azul y uno perpendicular a ello, este eje sería un eje de simetría, por lo tanto, ese par de ejes azul sería un par de ejes principales y ahí mi fórmula hubiese sido esta de aquí, pero con un eje totalmente oblicuo, ¿verdad? Entonces, eventualmente necesitamos también saber resolver cuando el sistema de ejes que adoptamos no es principal, sobre todo cuando usamos perfiles angulares. ¿Ok? Bueno, volviendo a esto, yo debo recordar la siguiente cuestión. ¿Ok? Voy a imaginarme lo siguiente. Popular esta como la sección transversal. ¿Ok? Y tengo los pares de ejes Z, Y. Esta es la sección transversal. ¿Ok? Eso deben entender. Puede ser de un pilar, de una viga, de cualquier elemento que estamos analizando. Y pongo así para que se vea que es de manera genérica. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, N como una carga de compresión, ¿verdad? N, supongamos que es axial y está aplicado en el medio, en el centroide, ¿verdad? Sería esto que está aquí en rojo. Ese valor de N, para mí, me generaría cierta distribución de tensiones, ¿verdad? Y para hacerlo simple, voy a hacer aquí al lado, y mi distribución de tensiones generadas por N va a ser algo así. Tup, totalmente rectangular en cualquier parte de la fila, pero en cualquier parte de la pieza. Y si es una carga de compresión, entonces va a ser negativo.
y la tensión normal que generaría sería N sobre área. Si es de compresión, entonces va a ser un número negativo. ¿Y qué hay? ¿Qué otra cosa yo puedo sacar de un elemento sometido a una carga axial? Además de que la distribución es netamente homogénea, yo ya puedo decir, esto hace que la línea neutra esté en más menos infinito. Es decir, no veo aquí mismo, pero está en alguna parte. Más menos infinito, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, en alguna parte tan alejado que es indistinto si arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero eso genera una carga de compresión o tracción axial. ¿Estamos de acuerdo? Lo siguiente, vamos a suponer que ahora el momento alrededor del eje Z, ¿sí? Opa. El momento alrededor del eje Z, voy a hacerlo en verde, ¿ok? Es, no sé cómo prefieren que dibuje, el giro chiquitito, digamos, o la doble flechita. Voy a decir que el momento alrededor del eje Z es así. Vamos a suponer que ya es un valor calculado, ¿ok? Eso que está graficado ahí, así, es exactamente igual a decir que el momento es así, ¿sí? Por la regla de la mano derecha, entonces mi pulgar va a estar ahí. Imagínense que es el pulgar y aquí voy a tener todos los otros dedos, ¿verdad? Y la mano se va a cerrar en la dirección de la flechita del giro, de manera que el pulgar termine apuntando esta doble línea o el eje Z, ¿ok? Eso es la interpretación ahí del gráfico. Entonces tengo eso, ¿verdad? Ahora, para poder hacer eso, entonces lo que yo les había dicho la otra vez es que hay que definir el primer cuadrante. Entonces, para usar todo esto, hay que definir primer cuadrante. Y de acuerdo a eso, yo voy a tomar los signos que estaría generando. Vamos a suponer por X cuestión de la vida que el primer cuadrante va a ser tal que Y sea positivo, voy a suponer que Y positivo es hacia arriba y Z es positivo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces yo voy a decir que este sector de aquí, con Y amarillo y Z amarillo, es mi primer cuadrante. El primer cuadrante es el que tiene Y positivo y Z positivo, es decir, todo este sector. ¿Ok? Y a partir de ahí, entonces yo aplico el criterio, digamos, de primer cuadrante. ¿Cómo es? Si el momento flector, o la carga, lo que, como quieran, comprime el primer cuadrante, entonces el momento es negativo. Es decir, si el momento comprime al primer cuadrante, entonces es un momento negativo. Si lo tracciona al primer cuadrante, entonces se vuelve un momento positivo. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que definir o identificar a la hora de tener flexión oblicua o flexión oblicua compuesta. Entonces, en este caso, el momento verde, fíjense que sale o parte desde aquí y termina girando alrededor del eje Z y termina entrando en esta parte de la pantalla, digamos, en esta parte inferior. ¿Ok? Como es alrededor del eje Z, lo que realmente hace es salir de la parte de arriba y entrar en la parte de abajo de la pantalla. Es decir, respecto al eje Z, él comprime toda la parte inferior.
Entonces, en ese caso, el valor sería un momento z negativo. Entonces, este valor, según mi primer cuadrante, sería un valor negativo. ¿Ok? Es decir, tracciona en la parte superior y comprime en la parte inferior. Entonces, el diagrama que me genera es algo así. Tracciona en la parte superior y comprime en la parte inferior. Y esto en este caso sería tensión debido al momento Z. Y va a ser el número negativo por la coordenada que no sé, dividido inercia Z. Entonces ahí yo tengo el esquema de distribución de tensiones. ¿Qué yo puedo sacar de aquí? Yo de este personaje saco que la línea neutra es paralela al eje Z y pasa por el centro de gravedad. Entonces, cuando tengo flexión simple, porque estoy haciendo por superposición básicamente, ocurre eso. Entonces, en este caso, él me dice, espera un poco, la línea neutra está aquí. En el rojo, la línea neutra está en el infinito. Entonces, cuando yo tengo una situación en la que voy a sumar dos efectos como axial y flexión, en un principio la línea neutra está en el infinito si solo tengo la carga axial. Le sumo una flexión simple, es decir, obligo a que el centro de gravedad pase, la línea neutra pase por el centro de gravedad. Entonces la superposición de esos efectos lo que me va a hacer es que la línea neutra esté entre el centro de gravedad y el momento flector, y el infinito. Entonces ya no está en ninguna de estas dos posiciones, o roja o verde, pero está entre ellas. Y eso era lo que habíamos analizado en flexión compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el mismo análisis, entonces voy a hacer para el momento alrededor del otro eje Y. Vamos a suponer que tiene esta forma. Perdonen. El MZ verde, discúlpenme, sale de la parte de arriba, entonces tracciona el primer cuadrante. Me dijeron, y al revés. ¿Ok? Solamente cambió ese signo. Vamos a poner MI ahora hacia el otro lado. Así. En este caso, el MI, fíjense que parte de este sector gira alrededor del eje y comprime todo lo que está aquí a la derecha. Con todo lo que está aquí a la derecha, yo en lo que me debo fijar en el primer cuadrante. Entonces, como comprimió el sector en donde se encuentra el primer cuadrante, este valor de MI va a terminar siendo un momento negativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Como es el momento flector respecto de un eje Y, si yo lo analizo por separado, la línea neutra debe ser paralela a el eje de flexión. Entonces, el esquema resultante ahí sería este azul. De tal manera que yo tendría tracción aquí y hacia el primer cuadrante tendría la compresión. Tendría así. Acá que yo saco, la línea neutra es esta forma. Entonces, yo voy a tener sigma debido al momento I, que también es normal. Todos estos son medidos en la misma dirección, es decir, todos son sigma X. Y me sale que el momento es negativo. Esto va a estar multiplicado por su coordenada en Z.
y dividido la inercia en I. Y además de esta idea, o de esta carga, vamos a decir, yo saco que, por ejemplo, la línea neutra es, y nuevamente, dos cosas. Paralelo al, paralelo al eje Y y pasa por centro de gravedad. Esto es lo que yo tengo que saber. Y finalmente lo que yo termino haciendo es sumar más todos estos efectos en simultáneo. ¿Ok? Entonces, una vez que yo identifico qué es lo que genera cada uno por separado, para mí sumar va a ser muy simple o debería ser muy simple. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando yo sumo estos efectos? Primero, luego cuando les mostré estos dos, y ya es algo que rendimos y ya sabemos que la línea neutra permanece paralela al eje de flexión y por efecto de la carga simple queda desplazada. Ahora, si yo agrego el momento alrededor del otro eje, lo que va a terminar haciendo es rotándole, porque le va a tratar de forzar que la línea neutra sea paralela al eje Y, pero no va a poder completamente porque existe un momento respecto a otro eje. Entonces lo que le va a hacer es torcer, le va a volver oblicua a la línea neutra, por eso se le llama flexión oblicua. Entonces, si yo sumo los tres casos, ¿verdad? Los tres casos, que sería lo más genérico posible, entonces básicamente mi resultado sería algo así, ¿verdad? No puedo agarrar. Ahí está. No sé. Sería algo así. Retraso estas líneas, digamos, como líneas de referencia. Vamos a suponer que esas son las tres líneas paralelas, que lo que me definen son los puntos, digamos, más alejados, para poder hacer aquí mi esquema de distribución de tensiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, N comprime todos los cuadrantes. Comprime acá arriba, comprime acá abajo y comprime este sector. Porque es una carga axial que comprime todas las caras. Sigma MZ lo que hace, esperen, yo puse al revés luego los dos. Vale. MI está bien, comprime y MZ positivo. No, no, está bien. Todo lo amarillo es lo comprimido, ¿verdad? Debido a N. MZ, lo que habíamos dicho, es el que está mal. Es que tracciona al primer cuadrante. Eso es positivo. Y comprime el otro. Entonces MZ lo que termina comprimiendo es toda esta parte de aquí abajo. Y luego tengo el MI. El MI lo que hace es comprimir todo este sector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que normalmente yo me debo fijar, salió mal el dibujo, tengo que hacer hacia el otro lado, es lo siguiente. Voy a hacer en amarillo lo que comprime el MZ. MZ comprime aquí abajo. Todos estos dos cuadrantes. En Siam lo que comprime el MI. Comprime todos estos cuadrantes. Eso a mí ya me da una idea.
Si es solamente flexión oblicua, yo me tengo que fijar en esos dos efectos nomás. Yo sé que la línea neutra va a pasar por el centro de gravedad si es flexión oblicua, ¿verdad? Y va a dividir toda una zona traccionada de toda una zona comprimida. Y fíjense qué pasa. La parte no pintada es la parte traccionada, porque yo no pinté acá. Y la parte que está doblemente pintada es la zona doble comprimida. Entonces, esquemáticamente, yo ya sé que mi línea neutra debe ser así. Para dividir toda una zona traccionada de toda una zona comprimida. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi línea neutra resultante según estos signos debería ser algo así. ¿Ok? Entonces, esta para mí va a ser la línea neutra resultante. Ahora, además de eso, ¿qué ocurre con este caso? Este caso es un ejercicio de flexión oblicua compuesta, es decir, yo aumento la zona comprimida. Entonces esa línea neutra se termina desplazando para aumentar la zona comprimida y puede quedar fuera de la sección o puede quedar dentro. Supongamos que queda ahí. Y a partir de ahí, entonces yo hago mi esquema de distribución de tensiones. Y paralela a la línea neutra para ver cuáles son los puntos más alejados. ¿Ok? Entonces voy a tener acá una zona comprimida y aquí voy a tener la zona traccionada si es que ocurre. Y la línea neutra, fíjense que no pasa por el centro de gravedad. Entonces esto es lo que ocurre cuando yo tengo los efectos de normal, momento I y momento Z, por ejemplo. ¿Sí? La línea neutra ya no pasa por el centro de gravedad, ya no es paralela a ninguno de los ejes y está totalmente inclinada. Entonces ahí yo uso esa fórmula que está ahí arriba por colores, ¿verdad? Entonces yo dividí cada suposición de cargas, momento y Z, momento y normal, para que ustedes puedan ver los efectos que genera cada uno por separado. Lo único que nos queda ahora es sumar los efectos. Yo puedo tranquilamente resolver por separado y luego sumar los efectos como una superposición o por el principio de superposición y ya está. Entonces el diagrama rojo más el verde más el azul me debe dar a mí como resultado final el diagrama negro. Ahora, ¿la línea neutra puede quedar fuera de la pieza? Claro, la otra vez hicimos, por ejemplo, un ejercicio en donde pedía que toda la base esté en contacto con el suelo. Entonces ahí lo que nosotros obligamos es que la línea neutra sea paralela o tangente a la pieza. Porque si está dentro de la pieza iba a haber tensión de tracción en el suelo y eso no puede ocurrir. Entonces ahí obligo a que la línea neutra esté tangente o fuera de la sección. Entonces, de manera genérica, la línea neutra puede estar en cualquier parte. Lo que yo ya sé es que no pasa por el centro de gravedad, porque es oblicua y compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos ahí. Vamos a empezar con este de acá. Dejar un ratito para que copien o hagan captura y luego resolvemos. Una línea neutra AB, ¿cómo se indica? Aparece ahí la línea AB. Calcular la posición de la carga P1. ¿Estamos de acuerdo? Y en una segunda parte me dice
la posición, o sea, calcular la posición de una segunda carga P2, vamos a considerar que tiene el mismo valor numérico que P1, para que la línea neutra AB termine siendo horizontal y pase por el punto B. ¿Ok? Entonces lo primero, vamos a resolver y calcular dónde está P1. Acá me indica P1 que es de compresión y acá en el gráfico a la derecha me indica el esquema de carga. Entonces el efecto total es debido a una única carga P en un principio. Esto es lo que quiero hacer un poquito más. Bueno, ahí tengo entonces el eje. ¿Ah? Lo primero que me queda es definir cuál va a ser el primer cuadrante. Vamos a seguir, digamos, el esquema que aparecía ahí en el gráfico, que me decía que el eje para abajo era, por ejemplo, el eje Y positivo y el eje para la derecha era el eje Z positivo. Entonces, de esta manera yo voy a decir ahora cuál es mi primer cuadrante. ¿Ok? De manera arbitraria. Entonces acá yo defino esto como mi primer cuadrante. ¿Ok? Lo siguiente, como tengo una carga normal, yo necesito de alguna manera medir cuál es la excentricidad de esa carga. En este caso me doy cuenta que la carga de compresión es P1 y luego lo que debo identificar es el momento que genera alrededor del eje Z y el momento que genera alrededor del eje Y. Es decir, yo necesito de alguna forma tener estos tres factores. La normal, que es la dirección X, él le llama, ¿verdad? El momento alrededor del eje Z y el momento alrededor del eje Y. Y además necesito saber con sus signos. Primero empiezo con la normal, ¿verdad? Era una carga de compresión P1. Entonces esto es equivalente a P1 negativo. O le puedo poner P, ¿sí? Le voy a llamar P, para que sea más simple, para que ese número no me moleste. Entonces ya está el de compresión. Ahora, MZ, la otra clase, yo les había dicho cómo yo calculaba el momento alrededor del eje Z. El momento alrededor del eje Z es la normal, ¿verdad? Por la excentricidad en la dirección perpendicular al eje Z. Y el momento alrededor del eje Y es la normal por la excentricidad en la dirección perpendicular al eje Y. Entonces yo necesito definir esos parámetros. Me voy a mi esquema que aparece acá a la izquierda. ¿Sí? Él me da más o menos dónde está la carga P. Entonces yo de alguna manera le tengo que decir al tipo, bueno, voy a poner sus excentricidades. Y me doy cuenta que esta distancia que estoy acá señalando en verde viene a ser la excentricidad, ¿quién? Z o Y. Excentricidad Z o Y. Excentricidad Z o Y. La excentricidad en la dirección Y. ¿Verdad? Esta otra que está aquí, que estoy pintando en rojo, es la excentricidad en la dirección Z. Entonces, cuando yo hago la regla del primer cuadrante, yo ya definí cuáles van a ser las direcciones positivas, ¿verdad?
Z es positivo hacia la derecha y es positivo para abajo. Entonces, si yo no quiero hacer el cálculo de ver que si le comprime al primer cuadrante o le tracciona al primer cuadrante, como hicimos en el ejemplo anterior, entonces lo único que yo tengo que hacer acá, cuando estoy calculando MZ, es reemplazar la normal con su signo, es P de compresión, multiplicado su excentricidad con el signo. En este caso, EI está hacia abajo, que es la dirección positiva, el valor lo que no sé, entonces va a quedar así. Es decir, el momento final que yo obtengo es un momento negativo en la dirección Z. En la otra dirección, entonces tengo la normal que también era negativa, la excentricidad Z que es positiva, termina siendo también un momento negativo. La magnitud es P por EZ. Entonces ahí yo obtengo estos tres parámetros ya, que son los que yo voy a usar para escribir mi expresión de sigma. ¿Estamos de acuerdo? Otra manera en la que yo me podía dar cuenta es ver el momento que genera alrededor del eje Z. Es algo así como esta flecha roja. Es decir, la carga P trataría de comprimir toda esta zona alrededor del eje Z. Entonces, comprimiría el primer cuadrante y yo le pondría el signo negativo al momento, que es lo que terminamos haciendo aquí abajo. Y la misma manera o de manera análoga cuando analice el momento al respecto al eje Y. ¿Ok? Otra cosa que yo voy a necesitar para poder reemplazar eh, mi, en mi fórmula vendrían a ser el área total de la pieza. En este caso tiene una base 6, una altura 12 y esto da 72 centímetros cuadrados. Voy a necesitar inercia Z. ¿Por qué? Porque tengo momento alrededor del eje Z. Entonces va a ser B por la dimensión perpendicular al eje Z al cubo sobre 12. Entonces esto me sale 864 centímetros a la cuarta. Y también voy a necesitar la excentricidad, perdón, la inercia alrededor del eje Y, que es la dimensión paralela al eje Y por la dimensión perpendicular al cubo sobre 12 porque es un rectángulo. Me sale 216 centímetros a la cuarta. Una vez, una vez llegado a esta parte, entonces fíjense que yo puedo plantear ya esta ecuación. Es decir, la tensión normal va a ser igual a la normal sobre el área más momento Z sobre inercia Z por I más momento I sobre inercia I por la coordenada Z. ¿Estamos de acuerdo? Voy a reemplazar, por ejemplo. Antes de reemplazar, tengo esto. Ahora, ¿qué dato me da el ejercicio? El tipo, antes de reemplazar, me dice, mira un poco, la línea neutra es la recta que une a B. Ya me define. Es decir, si yo tengo acá esto, y digamos es este el eje, justo la línea neutra es la recta que pasa por aquí. A ver,
Ahí está, ¿verdad? Esa es la línea neutra. Es decir, me dice que pasa, a ver, si se ve acá abajo, es el punto A, y aquí arriba es el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Y mis ejes, si se recuerdan, tenía esta forma: Z a la derecha y para abajo. Voy a pintar ahí para que recuerden que esos son los positivos. Entonces el tipo ya me dice la forma de la línea neutra. Que era algo que yo le dije en particular en la clase pasada. Cuando ustedes tienen el efecto de una única carga o una resultante axial con excentricidad, el valor de esa carga no va a definir la forma ni la posición de la línea neutra. La posición de esa carga es la que va a definir. El valor, lo único que va a definir es la tensión máxima. Entonces acá, yo, sin conocer el valor de P, sin conocer el valor, ¿verdad? Yo debo ser capaz de ubicar la línea neutra. El problema es que para mí la incógnita es la posición de la carga, pero el dato es la posición de la línea neutra. Entonces yo tengo que hacer, digamos, algo inverso a lo que suelo hacer. Entonces, yo debo, de alguna manera, calcular la ecuación de la línea neutra. Entonces yo voy a decir acá, bueno, espera un poco. Para la línea neutra, yo sé que sigma x es cero. Entonces voy a escribir la ecuación de la línea neutra y voy a empezar a reemplazar. Voy a tener cero es igual a normal, dijimos que era menos P, sobre área, que está por ahí, que es 72, más momento Z, que es menos PEI, ¿sí? Dividido inercia Z, no sé por qué se va ahí. Inercia Z, que es 864, todo eso multiplicado por I, y más el momento I, que es menos PZ, sobre inercia I, que es 216, y todo eso multiplicado por Z. Ahora yo debo recordar una cuestión acá, que es la siguiente. Estos valores I y este otro valor de Z, ¿qué representan? Cuando yo escribo la ecuación de la línea neutra, esos valores de I y de Z representan puntos de la recta de la línea neutra, porque son puntos en donde sigma es cero. Entonces, otra forma de decir es que son coordenadas en Y de la línea neutra y Z de la línea neutra. ¿Ok? E inclusive puedo yo seguir reduciendo esto. Y me va a quedar 0 igual a menos 1 sobre 72, si es que tacho P, ¿verdad? Menos excentricidad de I sobre 864 por I de la línea neutra y menos Z sobre 216 por Z de la línea neutra. Esa es la ecuación de la línea neutra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esos valores de I y de Z son puntos de la línea neutra. Y fíjense que el punto A es un punto de la línea neutra. Es decir, el punto A tiene como coordenadas en Y y en Z las siguientes. Entonces, ¿qué tengo que ver? Las coordenadas del punto A de acuerdo eh, al sistema de ejes que yo definí, ¿verdad? Me fijo
evidentemente en y es 0 y en z es el ancho 6 dividido 2, ¿verdad? Pero negativo porque está hacia la izquierda. Entonces es menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Y este punto está sobre la línea neutra. Eso me dice el ejercicio. Entonces, reemplazando en mi ecuación, yo voy a tener el 1 sobre 72, puedo pasar del otro lado si quieren, ¿verdad? 1 sobre 72 es igual a y es 0, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos EI por 0 sobre 864. Y en el otro caso me va a quedar menos EZ por menos 3 sobre 216. Como esto es 0, se tacha. Y de ahí la única incógnita que me queda es la excentricidad en Z. Esa excentricidad en Z, ¿de quién es? Es de la carga P. Entonces voy a tener 216 dividido 3 y 72 dividido eso, ¿verdad? Me sale 1. Entonces me sale que la excentricidad en Z con el signo que debe hacer, me dice que es 1 centímetro, como estoy trabajando en centímetros. Al salirme positivo significa que es en la dirección de la derecha. Y hago exactamente el mismo análisis ahora para el punto B. También sé que es sobre la línea neutra. En este caso, el punto B tiene un valor de I. Me fijo, la altura es 12, la distancia de I es 12 sobre 2 a 6. Y como está en la dirección opuesta al positivo, es negativo. Y en este caso en particular, Z es 0. Reemplazando, me va a quedar la misma historia. 1 sobre 72 es igual a menos I por eh, por I, ¿verdad? Me colgué, que es menos 6 dividido 864. El otro lado queda menos EZ por 0, que es su coordenada, sobre 216. Como es 0, esto se va a tachar. Y resolviendo para la única incógnita, yo debería poder ser capaz de determinar EI. En este caso, resolviendo con el signo, sale 2 centímetros. ¿Ok? Entonces ahí finalmente yo obtuve la excentricidad de la carga. Fíjense, ¿y cómo todo partió? Todo partió de plantear la ecuación general para tensión normal debido a una flexión oblicua compuesta. Después, como el tipo me dice, che, mira, esta es la línea neutra, la que pasa por AB, entonces yo escribo la ecuación de la línea neutra y hago intersectar en puntos donde yo conozco. En este caso, los puntos más fáciles eran A y B porque básicamente están acotados, ¿verdad? Pero yo puedo usar con puntos arbitrarios cualesquiera. Entonces necesito dos puntos para definir una recta. Un punto A, un punto B, son dos datos. Y las dos, o sea, serían dos ecuaciones. Y las dos incógnitas serían la excentricidad en I y la excentricidad en Z de la cara. Entonces transforma un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas a resolver. Hay veces que, como en este caso, al ser 1 igual a 0, se resuelve directamente ecuación por ecuación. Y hay veces que
Al no ser cero uno de esos valores, se tienen que resolver las dos ecuaciones en simultáneo para poder obtener un valor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿estamos de acuerdo? Fíjense que después de hacer todo eso que hicimos, acá ocurre algo. Aparece una formulita acá, si se fijan, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Vamos a hacerlo de manera genérica. Si yo digo que sigma es cero, entonces yo debería tener la ecuación de la línea neutra. Si yo reemplazo eso, voy a tener cero es igual a normal sobre área más momento z por i sobre inercia z más momento i, inercia i, y todo eso multiplicado por z. Aquí yo debo recordar lo siguiente. Momento z es la normal por la excentricidad i y momento i es la normal por la excentricidad z. Entonces fíjense que las n yo puedo tachar todas. Y me va a quedar algo así como 1 sobre área más mz, se tacha la n, perdón, y queda excentricidad en i por i, inercia z, y acá me queda excentricidad z por z sobre inercia i. Lo que debo recordar es que estos dos, no sé por qué no ha roto, en azul son las, o es la excentricidad de la carga normal, lo que está en azul. Y lo que está en rojo, es decir, este personaje y este de aquí son coordenadas de la línea neutra. Tanto este tipo como este tipo de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo normal o lo que se hace más fácil siempre es intersectar la línea neutra con los ejes, por ejemplo, Z e I. Entonces, donde la línea neutra corta al eje Z, ¿qué implica? Tengo una línea neutra así cualquiera. Si le cortó al eje Z, significa que la coordenada en el otro eje es 0. Entonces, donde la línea le corta al eje Z, lo que yo sé que ocurre ahí sí o sí es que I de la línea neutra es 0. Entonces mi fórmula de arriba, fíjense cómo va a ser. 0 igual a 1 sobre área, ¿ok? En vez de la I, en esta ecuación, ya pongo 0, entonces no va a aparecer y me queda la expresión de al lado nada más. Es decir, más z por z de la línea neutra dividido inercia I. Y de aquí yo puedo despejar
A ver cuál estaba despejado ahí. La excentricidad. Entonces despejo EZ. Y me va a quedar cambiado el signo porque 1/A pasa del otro lado, menos 1/A, multiplicado arriba por la inercia y dividido Z de la línea neutra. Y yo debo recordar algo, que si yo hago esto, inercia dividido área, raíz, ¿esto qué era? Esto era igual al radio de giro en la dirección Y. ¿Ok? Y si elevo al cuadrado se pierde la raíz. Entonces, fíjense esta división. Entonces yo puedo reemplazar de la siguiente manera. Menos radio de giro en Y al cuadrado dividido Z de la línea neutra. Entonces, esta es una fórmula que vamos a utilizar bastante. Y análogamente, yo puedo sacar que la excentricidad de una carga en la dirección Y es igual a el signo cambiado del radio del giro en el otro eje al cuadrado dividido la coordenada en donde la línea neutra le corta al eje Y. Es decir, todo el ejercicio, si yo conocía esta fórmula, se iba a reducir a lo siguiente. La excentricidad de Z, ¿yo cómo calculaba? Ahí está. Voy a tener acá nomás la calculadora, ¿verdad? Inercia Z, ¿cuánto era? Ahí está, 8,64. Entonces yo iba a tener que poner 8,64 dividido el área, me da el radio de giro al cuadrado. Y eso dividido la coordenada en donde la Y de la línea neutra le corta, o sea, donde la línea neutra le corta al eje Y, que en este caso es 6. Y entonces ahí me iba a salir la excentricidad en Y igual a 2. 12 dividido 6, 2. Que es lo que calculamos acá abajo. En el otro caso sería la inercia en la dirección Y, que es 2,16, dividido el área, que es 72. Eso me da el radio de giro al cuadrado, dividido Z de la línea neutra, es decir, donde la línea neutra se intersecta con el eje Z, que es 3 también negativo, dividido 3, ahí me sale 1. Entonces me fijo acá, todo lo que nosotros hicimos fue hacer la manera más genérica posible, ¿verdad? Es decir, sin saber el concepto que les mostré recién, nosotros pudimos resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, este caso a mí me pareció bastante interesante para poder, uno, ya dejar plasmado cómo trabajar con flexión oblicua compuesta, ¿sí? Cómo identificar los signos, que si bien la vez pasada también nos entretuvimos mucho tiempo con eso, vale la pena siempre estar seguros con el tema del signo. Ver cómo influye una carga axial con dos momentos flectores respecto a ejes diferentes y resolver algo de manera totalmente genérica. ¿Ok? Una vez que resolvimos todo eso, entonces podemos deducir cómo calcular excentricidad de carga de acuerdo a, o posición de una carga, de acuerdo a la línea neutra. Entonces lo importante a sacar acá es, yo conozco la línea neutra. Ah,
y conozco la forma, ¿verdad?, de la sección, si conozco la línea neutra, entonces quiere decir que yo voy a poder saber la posición de la carga. O al revés, si yo conozco la posición de la carga, significa que yo voy a poder conocer la posición de la línea neutra. Eso es algo que debemos tener, pero así totalmente metido en la cabeza, porque vamos a tener que hacer muchísimo, ¿ok? Este contenido que va a entrar ahora es flexión oblicua compuesta o flexión oblicua, ¿verdad? Es la suma de estos efectos. Y también va a haber un contenido nuevo que es el de núcleo central. Eso sí es mucho más nuevo de lo que ya estamos acostumbrados a mecánica de materiales 1 y 2. Pero cuando lleguemos al núcleo central, estas fórmulas que están aquí normalmente ya iban a ser datos para nosotros. Es decir, ustedes ven un ejercicio de núcleo central, entonces ya pueden aplicar esta fórmula. Pero ¿de dónde salió? De escribir la ecuación de la línea neutra y además intersectar con los ejes. Eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿verdad? Y se les quede claro, al menos por hoy. ¿Ok? Bueno, realmente yo quería mostrar esto nomás por lo menos hoy, ya que es virtual. Si era presencial, sí me iba a extender mucho más. El ser virtual, hay algunas cosas que no sé si quedan bastante claras. Yo siento que siempre falta un poquito algo, pero con esto nosotros la siguiente semana ya vamos a poder ver absolutamente todo, ¿verdad? Además, tenemos en cuenta que la siguiente semana a la otra sección le afecta el feriado, entonces nosotros ahora estamos un poquitito más relajados que la otra sección. Entonces, el tiempo tenemos eh, de nuestro favor. Entonces, con esto, 1 hora y algo prácticamente, para mí ya está bien, ¿verdad? Si es que se entendió esto, para mí ya fue un logro. Si es que no se entendió, entonces me gustaría que intenten de resolver ustedes y volver a practicar y ver si es que les sale para ver si estamos de acuerdo o no. ¿Ok? Entonces, con eso yo les dejaría libre. Vale, profe, gracias. ¿Vale? Gracias, profe.